Vamos a seguir comentando sobre hasta cuántos contactos puedo colocar en un interruptor de 20 amperes. Lo explicaremos. Primeramente, una de las dudas que tienen es cómo se considera un contacto, porque aquí estamos viendo tres placas y en uno vemos un contacto, aquí vemos dos y aquí vemos tres. En la normatividad de instalaciones eléctricas dice que puede ser considerado como contacto sencillo o múltiple en el mismo yugo. Entonces aquí sería considerado como un contacto, dos contactos y tres contactos. Podríamos decir que por salida. Partiendo ya de esto, vamos a mencionar también lo siguiente. En este caso, ¿cuánto se considera el volt ampere para un contacto como potencia de salida? En este caso nos vamos a la normatividad y voy a mencionar que en el artículo 220 de instalaciones eléctricas, la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, en el artículo 220-14, nos habla en este caso salida de contactos, dice que como mínimo, recuérdenlo bien, como mínimo, dice que es 180 volts amperes. Aquí a algunos les salió la duda porque normalmente se maneja en watts. Si yo considero que el factor de potencia es 1, entonces 180 volts amperes sería lo mismo que 180 watts. Podríamos decir que esa es la referencia, pero hoy vamos a seguir manejando lo que es volt amperes. Y entonces, como mínimo, en los contactos se puede considerar 180 volt amperes. ¿Qué significa? Que yo puedo ponerle otro valor, si gustan pueden ponerle 200, 300. Sobre todo, si ustedes ya saben que en un área determinada va un equipo específico con determinada potencia, pues lo colocarían. Pero cabe mencionar que este cálculo, de acuerdo a la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, artículo 220-14, habla para usos generales. Por ejemplo, el uso general sería, por ejemplo, las recámaras y también lo que es la sala y algunos otros aspectos. Porque lo que es cocina y cuarto de lavado no considero los 180 volts. Son algunas de las preguntas que nos hicieron a la hora de hacer un video anterior sobre que decían que puede haber más potencia en esos contactos y sí, pero recordémoslo bien, como mínimo son 180 volt amperes. Recuerden que estamos manejando la norma de oficial mexicana de instalaciones eléctricas y entonces mencionamos ese artículo. Ahora, también hay otro artículo que nos dice el 210-21. Este artículo nos menciona que para lo que son los interruptores de 20 amperes y si vamos a utilizar carga con cordón y con clavija, dice que estos 20 amperes, su carga máxima, recuérdenlo bien, la carga máxima nos dice que son 16 amperes. En otras palabras, esto ya no lo consideramos. Significa que aunque tengo este interruptor de 20 amperes, la carga máxima a utilizar es esta. Entonces, ¿cuál es la potencia del interruptor de 20 amperes? Multiplicamos 127 y por 16. ¿De acuerdo? El valor de 127 por 16 lo voy a hacer y en la continuación les voy a decir cuánto sería. 127 por 16 me da un valor de 2032. 2032 volt amperes. Ahora, partiendo ya de este dato y este que conozco, la potencia mínima de un contacto, yo ya puedo saber el número de contactos. Voy a poner aquí número para circuitos, en este caso áreas generales. Entonces yo divido lo que es la potencia del circuito de 20 amperes, que sería 2032,
entre la potencia en este caso del contacto. Aquí recuerden que es 2032 volamperes y el contacto sería 180 voltamperes. Perdón, 180, efectivamente 180 volamperes. Y aquí se dan cuenta, en este caso se eliminan los volamperes, y en este caso me quedarían ya la cantidad de contactos. Voy a dividir 2032 y lo divido entre D. Serían 2032 entre de 180. Y el número de contactos que puedo colocar es 11.28. Si lo reducimos, lo redondeamos, sería 11 contactos. Entonces aquí ya tienes una idea general, sobre todo cuando vas a hacer una instalación y son cargas generales. No incluye cocina ni áreas donde ya sabemos los equipos que tienen potencias grandes. Entonces muchas veces se nos complica. Tampoco incluye un negocio de cómputo porque ese está enfocado sobre todo a una casa, este cálculo, y entonces nos dice entonces que la carga mínima es 180, también que el interruptor ya mencionamos que su carga máxima es 16. Multiplicamos la potencia, nos da el valor y divido lo de arriba en lo que es la potencia del circuito entre el número, la potencia del contacto. Y así es como ya tenemos una idea. Entonces hay que recordar eso muy bien, que en este caso son para cargas generales. Así que ya tienes una idea, y cualquier comentario, pues estamos para servirte. Ya sabes todo esto. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales.